¿Cómo acercarnos al universo del potencial lector en el aula? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los docentes, sobre todo docentes como yo, que enseñamos español y literatura. Digo potenciales porque no siempre tenemos grandes lectores en el aula, queremos eso, volverlos lectores. Pero ¿cómo hacer para que esos libros, que en apariencia no tienen nada para decirlos, les interesen? En mi práctica docente, he sido docente durante ya 20 años, empecé en la universidad y de ahí he ido al colegio y he trabajado sobre todo con audiencias jóvenes. Me he encontrado sobre todo tres dificultades. La primera, la sensación de que los libros no tienen nada para decirme. Son letra muerta, están ahí guardados, es una obligación, es algo que me han impuesto, no es algo que yo he escogido hacer. Pero en esencia eso se puede cambiar acercando al lector, mostrándole a ese joven que esos libros tienen algo para hablarle, que esas preguntas que él se hace quizás están ahí en eso que parecen letras muertas. Por ejemplo, Rendición de Ray Loriga, que es el libro de este autor español que acaba de ganar el premio Alfaguara, pareciera tan lejano de la realidad de los jóvenes, en apariencia, un futuro distópico en un país sin nombre, donde sucede una guerra que no entendemos ni quién o quién la hace. ¿Qué tendría que decirle a un lector colombiano en la actualidad? Y de repente basta con hacer las preguntas y basta con señalarles los lazos. ¿No hay ahí acaso unos extranjeros que llegan, unos supuestos enemigos, algo como tan parecido a esos venezolanos que empiezan a entrar por nuestras fronteras? En esa ciudad transparente donde viven, en ese futuro distópico, donde no hay intimidad, ¿no es eso acaso un poco como Facebook? Todo el mundo está feliz en esa ciudad, como aparentemente estamos en las redes sociales, y de repente entonces esas barreras que hay entre el lector y el libro se desvanecen. Ese libro tiene algo para decirme. Y eso permite abordar el segundo punto. ¿Qué pasa si yo siento que no soy lo suficientemente inteligente para entender un libro? De pronto el estudiante se siente un poco así. Pero entonces basta con estas preguntas. ¿No les parece que esto se parece a Facebook? ¿No les recuerda esto el meme de ayer? ¿Vieron el último youtuber? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen en su casa de esta crisis? Y ellos de pronto descubren que tienen una opinión y la opinión nosotros se la estamos validando en clase. Lo que tú tienes para decir me importa, nos importa y podemos escucharte. Y eso permite abordar rapidísimo el tercer punto. El tercer punto está ligado al esfuerzo. Leer implica estar en una esquina, o ese es el imaginario que tenemos, pasar mucho tiempo solo. Hay actividades que son más rápidas, que demandan aparentemente menos esfuerzo. Esto se soluciona rápidamente si tomamos, por ejemplo, empezamos con extractos, con pequeños textos, preguntas rápidas en el aula que despierten la curiosidad en el estudiante. Apenas el estudiante tenga curiosidad, va a pedir más. Quiero un texto más largo, ya sé que lo puedo leer, ya sé que mi opinión importa. Pero esa curiosidad no puede ser unilateral. No es solo despertar la curiosidad en él, nosotros también tenemos que ser curiosos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué les interesa? ¿Qué están consumiendo? Solo así voy a poder hacer las preguntas que los van a motivar a ellos a acercarse a los libros. El aula es un organismo vivo y debemos integrarlo. Bienvenidos a Conversaciones Maestros, un espacio entre colegas para generar reflexión alrededor de la educación. Hoy estamos con Diana Ospina, una enamorada de la literatura y de su práctica pedagógica dentro del aula. Tú, Diana, ¿cómo llegaste a la literatura? No, la literatura es algo que siempre ha estado en mi vida, de alguna manera. En mi casa había una biblioteca grande, mis papás leían, y es algo que siempre estuvo integrado en mi vida. Curiosamente, pues no sé, entré ahí muy fácil, es un lugar donde siempre he encontrado refugio, felicidad, en fin, o sea, es un lugar común lo que voy a decir, mucha gente lo ha dicho ya, pero un poco la literatura me salvó la vida, yo sí siento así, es decir, ha sido la compañera fiel en momentos duros, lo que ha potenciado alegrías, ha estado siempre ahí. Lo que ha sido importante para mí, más bien, fue el día que descubrí que no era así para todo el mundo, pues que no todo el mundo tiene ese acercamiento con la literatura, ni significa lo mismo. O sea, de verdad lo recuerdo como un momento que me marcó cuando entendí un poco que en su tiempo libre la gente no todo el mundo leía. Dudo enormemente que eso me haga a mí mejor persona o que eso signifique que eso me hace a mí mejor persona, pero sí me tocó como la sensación que tuve es como hay gente que se pierde esto. ¿Y eso te llevó a la educación?
no sé si me llevó, porque mi encuentro con la educación yo siento que siempre estuvo ahí y que también fue algo, yo siento que me escogió más que yo lo escogiera, como que fue un camino que se fue abriendo casi sin buscarlo. Curiosamente, las prácticas sociales que me tocaron en el colegio me pusieron a enseñar. El primer trabajo que me salió sin hacer ningún esfuerzo fue dictar una clase, que creyeron de una en mí y me pusieron. ¿Cómo hiciste el link para que eso que te salvó la vida, que fueron los libros o leer, de pronto de alguna manera tuviera un nicho como es abrirles espacio a los niños para que también tuvieran como ese, entre comillas, salvavidas? Cuando empecé a dictar clases usaba esta frase y yo les decía, miren, no sé si esto va a funcionar o no, pero yo soy una persona que se está parando aquí frente a ustedes como cuando uno acaba de conocer a un hombre, a alguien que le encanta y está enamorado, y uno llama a los amigos y le dice, usted no sabe la persona que acabo de conocer. Esa persona que acabo de conocer es así, 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 así. Y uno solo ve esas bondades. Yo les digo, yo estoy aquí parada con ustedes diciéndoles, tengo esto que es increíble, no me lo van a creer, déjenme que se los presente. Y esa era como mi motivación esencial. Lindísimo, porque traes la metáfora del enamoramiento y de alguna manera tu trabajo en el aula es enamorar a los niños en la lectura. ¿Cómo haces ese doble juego? Es decir, tú estás enamorada, ¿cómo haces que otros se enamoren? No, yo creo que parte del hecho de verdad estar uno enamorado. Uno no puede convencer a alguien de que está con este ser maravilloso que acaba de conocer si de verdad no lo siente. En mi caso yo creo que simplemente pasa por transmitir. ¿Cómo le creo a alguien que la música es fantástica o que tal cosa es fantástica si esa persona realmente no lo cree? Yo he trabajado sobre todo con jóvenes, más que con niños, que siento que a veces son o más prevenidos o más escépticos, pero que también se apasionan enormemente. O sea, me encanta trabajar con jóvenes por eso. Yo siento que con los años, de pronto es un símil un poco horrible, la vida nos va pasando por encima y nos vamos volviendo, sentimos que hay menos puertas abiertas, que las cosas son más difíciles. ¿Y los jóvenes te abren qué espacio? Es eso precisamente, ellos tienen todavía esta sensación de un futuro abierto y brillante por delante. Me interesa utilizar eso a mi favor, más que eso amplíe lo que nos divide, como ellos que no saben aún nada, esperen que ya verán. No, me gusta esa mirada que ellos tienen fresca sobre las cosas, y me parece que en esa medida en que ellos están de alguna manera todavía más dispuestos, con menos prejuicios todavía, tienen, pero tal vez no tantos como los que desarrollamos con los años, pues están ahí para recordarme, por un lado, tumbar ciertos prejuicios, y estoy yo para invitarlos a que se enganchen a algo, y cuando se enganchan. ¿Y cómo es ese enganche? Por ejemplo, si pensamos que la literatura nos trae toda una tradición, ¿no? Frente a esto nuevo que se está despertando con un mundo lleno de influencias y de medios y bueno, etcétera, ¿cómo haces tú esos links para ir haciendo esa...? Para contestarte la pregunta, yo diría que tenemos la idea de que la literatura pues está en los libros, o a veces pensamos como que la literatura está exclusivamente en los libros. La literatura para mí finalmente son historias, es la atracción que sentimos naturalmente los seres humanos por las historias, e historias hay en diversos lados. Entonces lo primero sería un poco como sacar la literatura de como ese ámbito cerrado. Lo que fascina o lo que atrae o lo que puede atraer a un joven finalmente es acercarse a las historias. Entonces a mí lo que me interesa es mostrarle, por ejemplo, que esa serie que le gusta, a la que está adicto muy posiblemente, o esos videos que le gusta ver, pues le cuentan historias, y que son esas historias las que lo atrapan. Generar esos lazos le permite empezar a ver pues que esa fascinación que siente por esos relatos que le cuentan la puede encontrar quizás en otros lugares. Y ahí aprovecho solo para comentar algo, y es que pues hay que aprender a leer en el sentido no solo de unir letras y entender sentido, sino los múltiples significados que puede haber en la literatura. Cualquier persona que trabaje con libros sabe pues que esa es una de las cosas que uno busca, que ellos vean
que los textos generan múltiples lecturas. Y lo interesante ahí, por ejemplo, es que también toca aprender a leer imágenes. Lo digo porque a mí sí me parece que el ejercicio de la literatura puede ir combinado fuertemente por ejemplo, con películas, con videos, con imágenes visuales. Como los jóvenes consumen todo el tiempo eso, pareciera que no hay que explicarles nada, pero uno sí puede mostrarles que eso también tiene múltiples maneras de leerse y de significarse. Y ahí yo creo que se les despierta, si uno logra unir esos dos universos, por ejemplo, con la serie de turno que los tiene fascinados, eso no los hace pensar en esto, y miren, esto de pronto se parece con este texto, y vieron cómo aquí hay una frase que nos explica cómo se siente el personaje, pero visualmente es una escena, es una toma, la que nos comunica, no sé, el interior del personaje. Pero creo que también el maestro aprende, ¿no?, a leer cómo ellos están leyendo, porque siento que el universo, por ejemplo, visual, es todo un universo súper rico que está lleno de imágenes que uno muchas veces tampoco es que alcanza a leer todo lo que ellos ven. Sí. ¿Es como un diálogo de dos lecturas? Sí, es un diálogo de dos lecturas. Yo sí creo, o a mí lo que me ha gustado de ser profesora es la posibilidad, yo decía ahorita, de estar con estas personas que tienen todavía muchas puertas abiertas. Es todo lo que me recuerdan a mí. Las preguntas que ellos están haciendo me parece importantes hacérmelas yo misma. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Si uno lee a Platón, Platón ya decía, los jóvenes están perdidos, esta juventud nos va a acabar, esto ya no es como era antes, y es muy fácil sentirse así, ¿no? Es muy fácil sentirse, esto ya no es lo que era antes. ¿Tú me podrías traer una anécdota de tu clase, del aula, con algún vínculo que hayas hecho de forma tal que tú, por ejemplo, nos muestres cómo uno va introduciéndose y ellos introduciéndolo, es decir, ese juego de allá para acá y de aquí para allá, para generar ese enamoramiento? Ahí se me ocurren de pronto varios, pero uno que uno diría completamente inesperado. Hace unos años estuvo de moda Crepúsculo y la saga de los vampiros. Yo tenía alumnos que se lo leyeron y se lo devoraron, y fanáticos, alumnos que les parecía que era absolutamente ridículo porque ellos leían supuestamente cosas un poco más complicadas. Pero en esencia eso parece no tener espacio en un aula, ¿no? Vamos a hablar de vampiros y de Crepúsculo y eso que tiene que ver con nosotros, y en fin, y después salieron las películas. Lo que yo sabía es que ellos tenían una posición al respecto, ya fuera, no lo conozco, no me interesa, ya fuera, es lo máximo, estoy enamorada de Edward Cullen y toda su descendencia, o eso es completamente ridículo y es para mujeres. Entonces, ya ahí tengo un punto de partida súper interesante, preguntarles a las personas que esto las seducía, qué es lo que las seducía, y empezar a explicarles a los otros por qué esto era un relato súper taquillero. O sea, ¿qué tiene ahí súper taquillero? Un hombre ¿qué nos dice sobre, por ejemplo, sobre el amor? Pues, ¿qué más quiere oír un adolescente que un hombre solo piensa en el amor? Este vampiro solo vive para estar enamorado, día y noche, es su único interés. Los personajes giran alrededor de esta historia de amor. El hombre lobo que va a aparecer también parece solo interesado en esto, pero lo mejor es que la protagonista lee un libro asiduamente. Por ejemplo, esto está perdido en la película, pero que también tocaría conocerla para poder entablar estos diálogos. En el libro la protagonista lee insistentemente Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Y empecé a ver que muchas de las alumnas o alumnos que se dejaban seducir por esto terminaban leyendo Cumbres Borrascosas. Yo sí creo eso, yo sí creo que un libro nos lleva a otro libro, nos lleva a otro tipo de relato. De pronto el que leía la película, si hablábamos del libro y yo les explicaba, miren que ahí por ejemplo aparece Emily Brontë y que es lo de Cumbres Borrascosas, y ahí ya hay una visión del amor que se reproduce después. Es decir, que eso de que un libro lleve a otro libro, es decir, podríamos también pensar que en la conversación que se genera en el aula, tú de pronto traes una propuesta y esa propuesta lleva a otra. ¿Cómo es ese proceso del aula? Exacto. La idea es, por ejemplo, estamos viendo un texto que hable sobre el amor, por ejemplo, ¿no? Y de pronto se puede vincular con esto, con la serie de moda, con la película de moda. Y me puede llevar a otro libro. Aparecen ahí los prejuicios, lo que digo, los alumnos que leen, por favor, qué ridículo es, pero ya cuando estamos hablando de Cumbres Borrascosas ya no les parece tan ridículo, o por lo menos ya les genera más inquietud. Escucharlos a ellos, qué los está motivando, qué están viendo. Bueno,
casi siempre, muchas veces empiezo así, bueno, ¿qué películas se vieron ahorita? Y eso, ¿qué historia, con qué lo relacionaron? ¿Les acordó de algo? O si estamos viendo un texto, ¿vieron que la película que está ahorita en cartelera se parece? Entonces, sí, ahí me estás hablando como que hay un diálogo constante con, con el proceso pues, de tu clase, pero lo que me parece interesante es como si la clase se volviera un asunto que está todo el tiempo moviéndose. Sí. ¿Cómo es ese Es decir, preparo la clase, obviamente. Sí. Pienso, este es el texto que vamos a leer, o esta es la temática que vamos a ver, o esto es lo que quiero obtener al final de esta secuencia que voy a trabajar. A mí me gusta trabajar temáticamente, es decir, hay un tema y ese tema me permite enlazar con otros. No sé, estoy tratando de pensar no importa, no importa, pues, pero no bueno. importa. Sí, bueno, hay una temática ahí, por ejemplo, el amor o el desamor ¿no? en la poesía o en la literatura, y me va a interesar trabajar, por ejemplo, la fase del enamoramiento y ver distintos textos en que se esté trabajando eso. Ese sería como mi hilo conductor. Ahora, lo preparo, tengo el texto, tengo todo listo y hago una pregunta y resulta que la respuesta es ni me la esperaba. O sea, alguien vio eso con un link por un lado que yo no me había imaginado, o la interpretación que le dio al texto nunca se me había ocurrido. Y ahí obviamente hay dos opciones. Una, decir, no, volvemos a lo que yo preparé, pero a mí esa es la que me parece más castradora y difícil, porque entonces anulo una posibilidad de interpretación. Yo casi siempre les digo, a ver, esto no es una ciencia exacta. Claro, esto es, y es que ahí estás diverso. hablando del enamoramiento. Es decir, el enamoramiento es dejarse llevar. Y yo siento que lo que haces ahí en ese esfuerzo de no quedarte con lo prefijado, sino abrirte al universo de la conversación, es dejarte seguir, como por el amor, ¿no? Y por las inquietudes, a veces ellos ni siquiera es una observación, sino a veces me dicen, Diana, vi esta noticia ayer, ¿tú qué piensas? Y yo digo, bueno, voy a aprovechar este momento para hablar de otra cosa, de otro texto, no lo tenía, o bueno, organicemos un debate, porque la pulsión está ahí, está viva y está la curiosidad, y porque de pronto lo que ellos necesitan en este instante es precisamente eso. Lo digo porque me ha pasado y de pronto lo digo para si otros profesores han vivido. Yo pasé mucho por la angustia de yo no tengo la clase organizada y perfecta que se supone debería tener. Y es como si pudiéramos confiar en que los chicos son fuertes en saber también por dónde tienen su clase, y no, ¿cierto? Pues y no tener yo miedo, de pronto ellos no saben. Pero yo sí creo que para pararse frente a jóvenes, yo tenía una vez un rector que me hablaba de que uno tiene que ser un adulto espeso, pues digo, como ser lo suficientemente firme, pararse uno ahí firme para recibirlos y contenerlos, porque claro que sí necesitan contención, pues sobre todo si uno trabaja con adolescentes, ¿no? Es decir, que es todo un trabajo... hay que contener, no es que todo se puede ir para todo lado, hay un momento en que tengo que saber encauzar, pero digamos no tener miedo del desvío. A veces me lleva a unos lugares que no esperaba y en lugares donde no necesariamente estoy cómodo. Pero es lo mismo que le pasa a uno cuando lee, no tener miedo del desvío. Eso Muchas no gracias. Sabe.